Hola, ¿qué tal? Nos da gusto saludarlo en Omnia la conversación. Nos encontramos en Coparmex para platicar con su presidente, Jorge Treviño Portilla. Está él al frente de este centro patronal ya con 5 meses como responsable de la rienda de Coparmex y nos da mucho gusto, Jorge, que recibas a Omnia. Primera conversación que tenemos contigo como presidente. No, hombre, Toño, pues con mucho gusto aquí te recibimos y estamos en la mejor disposición para tenerte cuando quieras. Igualmente en esta relación, saludo a Héctor Macías, encargado de la comunicación, amigo, que también ha facilitado mucho la fluidez de esta relación con Coparmex, ¿verdad? No solamente para Omnia, sino en todo el aspecto de comunicación. El ingeniero Jauregui en la coordinación de Omnia y la cobertura, el licenciado Edgar Payán en la producción de esta conversación. Sin más, bueno, hay muchos temas torales muy importantes, platicamos algunos a la víspera de entrar a esta conversación con Omnia. Yo me gustaría empezar en este caminar de los primeros 5 meses al frente de Coparmex. ¿Cómo ha sido la evaluación? Y desde luego ustedes que tienen reuniones de consejo intensas, de discusión, precisamente sobre los temas más importantes que hay. ¿Qué es lo que han definido en estos 5 meses o qué has visto, Jorge, además de los intereses, preocupaciones, de lo que podemos establecer como la última reunión de consejo Coparmex? Pues mira, han sido 5 meses muy intensos. Definitivamente no estaba acostumbrado a este ritmo de que estás a tope con un tema por 2, 3, 4 semanas, como por ejemplo nos pasó con la reforma al Infonavit, que le dedicamos 2, 3 meses, día y noche nada más en cómo iba el planteamiento de la reforma, cómo creíamos nosotros que se podía mejorar y estuvimos muy duro con eso. Al final no se logró casi nada, pues estás en el proceso de asimilar tu derrota y de repente ya viene otro, entonces no te da mucha chance. Se sintieron derrotados con el esquema Infonavit de la 4T. Pues la verdad no logramos lo que se buscaba, ¿Qué que querían? era lo más importante. Eran varios puntos, pero un punto muy importante que queríamos era que siguiera el liderazgo rotativo, en el que no hubiera solo una persona que definiera, y eso no se logró. Y luego también el tripartismo que había, pues en el momento que le pones a una cabeza arriba de los tres, pues ya se acaba un poquito el tripartismo, porque el chiste del tripartismo es que puedas llegar a decisiones consensadas entre los tres. Gobierno, patrones y trabajadores, estilo Correcto. IMSS. Estilo IMSS. Ok. Pusieron a alguien arriba. Sí, pues el director ya, como quien dice, tiene poder de veto. Oye, por cierto, un director muy transparente, ¿verdad? Muy ético, ¿verdad? Dejó nomás Pemex tronado para toda la vida y es el de Infonavit. Pues bueno. Y es el que está ahorita ordenando sobre este es el que tiene el esquema poder anterior. de veto sobre la asamblea, sí. No, pues la iglesia en manos de Lutero, ¿no? y un desgaste del tema de Infonavit. Vamos a ponerlo en el contexto, Jorge, para que la gente pueda digerir siempre que es un área muy necesaria en materia de periodismo, de entrevistas. ¿De qué están hablando el presidente y Omnia en este caso? ¿Cuál era concretamente, y muy breve para pasar a otros temas que queremos platicar contigo, qué era el tema toral de Infonavit? ¿Cuál es el contexto de Infonavit? Estaban los tres entes, que ya los comentamos, qué quería el gobierno, ya lo logró, para qué y por qué y qué significa. Mira, los puntos importantes de la reforma eran: uno, redefinir la forma de tomar decisiones, que fue con esto de subir el director general con el poder de veto. Y la otra muy importante era crear una empresa constructora que estuviera haciendo las casas, que ese proyecto ya había estado dentro del Infonavit. Estamos hablando de hace más de 20, 30 años. Aquellos palomares famosos, indignos que regresan, ¿verdad? Y pues, los resultados de esos tiempos terminaron haciendo que se hiciera un cambio para que mejor se subcontratara a especialistas que se dedican nada más a construir casas. Y aunque no era un modelo ideal que estaba funcionando al 100, creemos que en vez de adecuarlo y mejorarlo, nos fuimos varios pasos atrás. Entonces, esa era como la pelea que traíamos, que te voy a ser sincero, lo bueno de esto es, son peleas que muchas veces no logras lo que buscabas, pero se lograron otras cosas. Aquí lo que se logró, que está muy interesante, es
se generó una sinergia con los sindicatos de los trabajadores en México. CTM y la verdad, ese diálogo que se abrió, pues estaba muy disminuido antes de esto. Pero es diálogo, ¿no, Jorge? No llegan a nada. Porque es diálogo, la CTM como el CENTE son paleros del gobierno, son gremios veletas, se acercan a donde les convenga para que los controlen, como es la CTM, la gerontocrática CTM, y por ejemplo el CENTE en la parte magisterial, ¿no? Pues ¿Qué vas a lograr con la CTM, la verdad? No sé, hasta ahorita no se han logrado todavía puntos en específico, pero para mí el tener ya mesas de diálogo es bien importante porque ya abres algo. Pues todo el mundo está dialogando. Pues hay que empezar por algún lado. Y en el orden gramatical que es tan maravilloso en nuestra lengua, dejas el presente permanente, el gerundio, ¿no? Estamos dialogando. ¿Y para qué sirve que dialoguen? ¿A poco la 4T les va a hacer caso? La verdad. Pues mira, yo sigo pensando que por algo se tiene que empezar, entonces que haya diálogo para mí sí es positivo. ¿Y los diálogos no tienen sus tiempos de definiciones, capítulos? No, hay objetivos. ¿Y cuáles se han logrado? Pues digo, esto es reciente, tiene apenas 2, 3 meses de que iniciaron, pero por lo menos ya estamos en el mismo canal y se pueden llegar a tomar decisiones entre los dos. Entonces yo sí creo que Pero aquello ya es un hecho consumado, lo Octavio Oropesa al frente de Infonavit. ¿Y qué personaje pusieron, no? Y tú tocas algo ahorita, Toral, que está en la mesa. Hoy hubo una columna política de Omnia muy interesante que desarrolla el tema de las dimensiones de las casas, y sale el secretario de gobierno con un dato muy interesante de que los reglamentos te impiden hacer casas menores de 120 metros, porque si no había promiscuidad y una falta de dignidad a uno de los 5 elementos centrales de la vida de la persona y el individuo, que es techo, casa, ¿verdad? O sea, vamos a regresar a los Palomares, donde además se escuchaba todo, promiscuidad, maltratos, en la era en donde la sociedad está con implosión de maltratos y de violencia entre sí inédita, ¿no? A eso me refiero de que, pues, ¿para qué dialogan, no? ¿A poco y pues la 4T no les va a hacer caso. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Tienen que apretar. ¿Y se va a hacer? ¿Cómo? Pues todavía estamos en diálogo. ¿Ya ves? Es que ¿por qué dialogan que alguien que no les va a hacer caso? Al contrario, acuérdense que la 4T no los quiere a ustedes. Son los fifís, son los adversarios, son los corruptos, son los corruptores, son los hipócritas, son los conservadores. ¿Qué más retahíla de epítetos y adjetivos quieren que les enderece la 4T ahora en el segundo piso? Mira, si la historia del país nos ha mostrado algo, es que cosas que parecían improbables al principio se pueden lograr. Pasó con el PRI cuando terminó habiendo ya cambio de partido. Pues al principio decían, ¿para qué hablas si de todo mundo te van a hacer caso? Y después de muchos años se logró un cambio. Espero aquí estos diálogos puedan dar resultados mucho más rápido. Bueno, siguiendo con el entorno, ¿qué más para cerrar el caso de Infonavit? Están en los diálogos de hechos ya consumados que está dirigiendo el gobierno de la 4T. ¿Qué más esperan y por dónde va el siguiente y cuál sería el último? No, yo creo que ahorita el tema debe de ser seguir en el enfoque de, a ver, ya lograron lo que ustedes querían, pero no podemos nosotros permitir que tomen malas decisiones. Entonces, si van a construir casas, hay que poner herramientas que nos ayuden a medir que realmente se hagan las casas con los precios que se estaban teniendo, porque luego ese es otro riesgo. ¿Qué tal si ahora, como se están construyendo casas sin licitaciones ni nada, empiezan a salir más caras de lo que antes salían? Es que es un anuncio, es una crónica anunciada, una enorme corrupción terrible, número uno. Número dos, ¿qué calidad de vivienda va a construir el gobierno? ¿Con quién? Pues ¿Con Andy y sus amigos? ¿Verdad? Está metido las manos en todo. Pues por eso sí vamos a tener que estar ahí, pues con el dedo en el renglón y muy pendientes, y tenemos comisiones específicas que están todo el año nada más trabajando y velando por los intereses de los trabajadores en ese sentido. Entonces, vuelvo a decir, no hay acciones que ahorita te pueda decir se logró esto y esto, pero hay varias acciones que se están trazando y creo que con una o dos que se vaya logrando por año. No es engañarse a sí mismo en la realidad de México.
No, pues es más bien dar un poquito de esperanza de que lo que estás haciendo puede dar resultados, porque pues, lo peor que podemos hacer es tirar la ¿no? Y toalla. la esperanza es lo que muere al último, Es ¿no? lo último que muere. ¿Qué más en eso? Sería y cerrar el capítulo Infonavit, que me interesa mucho que se dijera bien para que se entienda cómo está el proceso, en dónde están ustedes dialogando. Si yo te diría, en este momento y hoy por hoy, ¿dónde está el diálogo? ¿Qué es lo que están pidiendo ahorita al gobierno federal? Ahorita, hoy por hoy. No, ahorita, por ejemplo, se está cuidando que creo que uno de los objetivos que tienen es que se les donen o se les entreguen tierras baratas para poder construir. Pero el problema de eso es que luego puede ser que entonces, como van a ser gratis, se las pongan a las afueras y entonces van a generar un problema social de movilidad. Entonces ahí tenemos que estar cuidando, oigan, pónganse en lugares donde sí sea realmente factible para la gente vivir y que sí puedan tener una movilidad y conexión con la ciudad. Hay aquí un mapa en el aspecto del desarrollo urbano de Chihuahua, que es lo que nos interesa inicialmente. Claro que para el país nosotros somos uno mismo, ¿no? Pero Chihuahua, que es donde vivimos y que es nuestro interés inmediato y primordial, no se tocó el elemento importantísimo que se convirtió en un fenómeno de las viviendas abandonadas, que son tantas, que qué vas a hacer con ellas para pensar en hacer más palomares de una calidad que ya veremos, es de pronóstico reservado, las cochinadas que puede hacer el gobierno, porque todo lo que toca lo destruye, más cuando se mete empresario, que también está igual que Luis Echeverría, quieren hacer todo, van a hacer carros eléctricos, imagínate, cómo está la situación de competir con ustedes, los verdaderos empresarios, pero no tocaron la base en Chihuahua hay miles de viviendas abandonadas. ¿Por qué no tocar este elemento, rehabilitarlo cuando se quieren hacer más? Eso no. No, bueno, o sea, el empresariado sigue teniendo representación en Infonavit, entonces el chiste es que sigamos proponiendo, oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no mejor agarramos estos lotes que están abandonados y los reacondicionamos? O sea, son varios temas que se van a seguir trabajando. La diferencia ahora es que si el director decide que lo que se opinó acá y se decidió no va o que no es lo correcto, tiene poder de decir no y vamos por este lado. Pero hasta ahorita no ha pasado. Ojalá y no pase muy seguido. Y Coparmex sería una voz independiente que a nivel empresarial es la que más se ha emancipado en el entorno de la relación con un gobierno más procomunista como es el de la 4T, visiblemente así. Se está definiendo, Jorge, el tema de la izquierda. Estos no son de izquierda, ¿eh? ¿Quién sabe qué mamotreto será? Porque ideológicamente no llegan a eso. La izquierda tiene otra definición. El socialismo y el origen de todo esto tiene otra definición y otros alcances. Esto no es social, no es ni izquierda ni socialismo. ¿Quién sabe qué será? Es como un invento de comunismo raro, sin pie ni cabeza, pero ahí están, ¿verdad? En este aspecto, Coparmex sigue siendo el único factor empresarial de tratar de decir las cosas, o ya también se está sometiendo a la parte autoritaria de la 4T. Pues mira, porque Canaco y los demás se volvieron yes men, ¿verdad? A nivel nacional, yo creo que la Coparmex sí sigue siendo el más visible en cuanto a ser un contrapeso para el gobierno. Aquí pero chiquito, ¿no? Chiquito, sí. Pues mira, lo interesante es, aquí en Chihuahua sí tenemos una situación muy interesante, porque aquí en Chihuahua sí hay mucho más unión empresarial. O sea, por ejemplo, que acabas de entrevistar a don Polo Mares, que le mando un saludo. La CCE creo que tiene un papel bien importante de unión de organismos empresariales y pues, la unión hace la fuerza. Entonces creo que uniéndonos varios podemos tener mucho más incidencia. Sin Canaco en el caso de Chihuahua. Pues hasta ahorita no está Canaco, ojalá y se une y se sume. Porque no, dijeron la verdad, que no, que con ustedes no. Pues bueno, que nosotros, no funciona, a nosotros no nos ustedes lo han dicho ustedes no funcionan y cobran muy caro por estar asociados, 600 y tantos mil pesos. Mejor se lo meten en una comida en Lago de ¿cómo? ¿No? Pues eso no, dice, mira, aprovecho para volver a invitar a mi amigo Alejandro Lazaroto. La verdad, las puertas están abiertas para Canaco y sería una adición muy interesante para el grupo. Nosotros hicimos la pregunta con que no quieren, pero bueno, ya es harina de otro costal, ¿no? Siguiendo con el entorno, Jorge, ese es un tema muy importante. Hablas de varios, ¿cuál sería el siguiente en orden jerárquico? De prioridades que aparte no solamente afectan el entorno de una parte empresarial, sino todo el esquema social, ¿no?
¿Dónde está lo de seguridad? Lo de seguridad, hemos estado muy de la mano de Ficosec, porque creo que ese es un punto que hemos logrado, que los organismos estamos tratando de coordinarnos de forma de, si esta es tu especialidad, tú sé el que lidere y nosotros te acompañamos. Entonces, en este caso, por ejemplo, hemos estado muy de la mano con Rodrigo Tena en Ficosec y ellos han hecho muy buen trabajo. Creo que ahí la llevan. Los resultados en seguridad, pues por lo menos en papel se ha visto que ha habido resultados. Desafortunadamente. Somos cuarto lugar a nivel nacional, a veces el primero en violencia y en homicidios. No puedes transitar de la Aldama Ojinaga porque están los Cabrera metiéndose en el pleito de los cárteles porque te matan. Eso dice el papel de Ficosec. Pues Ficosec tiene varios argumentos que ha dado donde dice que sí sigue habiendo violencia, pero que sí se está tratando de contener. No sé si no hubiera este tipo de organismos si estaríamos peor. Yo creo que sí. Pues no está en ese estadístico, pues ¿de qué sirve, no? A ustedes les cobre, a todos porque hay más dinero que hay que aportarle, ¿verdad? Para algo estadístico que incluso en un monitoreo estadístico de medios y instituciones saldría por un organismo independiente y muy individual, ¿no? Pues mira, es que de nuevo, desde mi papel de empresario, te digo, el que no mide algo no puede mejorar. Entonces, el papel de un Ficosec que te va dando las estadísticas de cómo estás, yo sí creo que debe funcionar muy bien, porque pues por lo menos te da el panorama, estás así y si quieres llegar acá tienes que hacer esto. Que se haga, pues no sé, pero por lo menos que te den el diagnóstico y que te den opciones para mejorar. Entonces, eso sí se está haciendo. Pues creo que poco a poco vamos a ver mejores resultados. Ojalá si les hacen caso, porque el caso estadístico te da una realidad subjetiva, porque tú no alcanzas a medir todo con precisión de la cantidad de elementos de violencia que hay, porque ¿cuántos están matando ahorita en la sierra que ni sabemos ni cuántos desaparecidos? Es una cifra muy relativa. Muy es una realidad, ¿no?, objetiva, pero que le falta tener más datos, porque a lo mejor hay muchos datos que se quedan sin entrar a este análisis. Entonces hay que cada vez hacerlo más integral para que sí entren todos los datos y sea mucho más objetivo. Pero en materia de seguridad, independientemente del espíritu y de lo que hace en su operación, concretamente Ficosec, que es estadístico, es ya mataron más, ya hay más robos de vehículos, ya hay más robos casas de habitación, le están pegando a los comercios, ya hay cobro de piso en algunas partes de la ciudad. ¿Qué más hay en materia de seguridad? Ya en la visión concreta de Coparmex. No, pues hay acompañamiento, por ejemplo, hay mesas de vas a decir otras mesas de diálogo, pero vuelvo a decir. ¿Cómo dialoga Coparmex? Fíjate que sí, sí tenemos muchas reuniones de diálogo y vuelvo a decir, a mí se me hace que no les hacen caso, pero ¿cómo dialogan los de Coparmex? Dialogamos y con que se quede el 10% es buen resultado. Tenemos varias mesas de diálogo de seguridad en la ciudad. Y se va viendo, oye, hay un problema acá, ¿qué se está haciendo? Y nos dan una estrategia que se está logrando para esto. Y ahora acá. Entonces, sí creo que ese diálogo va a llevar a buenos resultados, creo yo. Sería todo lo que tuvieras de comentario, opinión o información. En cuanto a seguridad. En seguridad. ¿Cuál sería el otro tema en ese orden? Pues mira, ahorita el que más nos quitó o nos tuvo entretenidos este último 2-3 meses, pues fue lo de la reforma al Poder Judicial. Ese ha sido un tema pues muy intenso porque la verdad, de entrada institucionalmente la Coparmex siempre estuvo en desacuerdo con la reforma. Creíamos, o bueno, estábamos convencidos de que el Poder Judicial sí tenía varias deficiencias. Muchas. Entonces, y mucha corrupción. Entonces, pues sí había deficiencias. Era evidente que sí, ¿verdad? Era evidente que se requería una reforma. Entonces, cuando anunciaron de entrada, estamos proponiendo hacer una reforma al Poder Judicial, dijimos, qué bueno. Pero luego ya cuando dieron la metodología con lo que iban a reformar, fue cuando no nos cuadró, porque, a ver, los dos argumentos principales que daban para dar esta reforma eran que había mucha corrupción y que había mucho como influyentismo para entrar y para crecer. Y nepotismo. Dentro del influyentismo, pues era nepotismo, que si conocías a esto o eso. Entonces, esos eran como los dos argumentos más importantes.
de nuevo, un poquito con mentalidad de empresario, pero para disminuir y si quieres eliminar la corrupción, creo que pues, hay métodos muy específicos, metes herramientas de medición para ver cómo está llevando los casos la gente, metas auditorías, o sea, hay muchos procesos que se pueden hacer para disminuir la corrupción. No se fueron por procesos, dijeron, con una elección se va a resolver la corrupción. Que nadie entendió además, ni nosotros los medios, es más, ni ellos, porque nosotros hicimos el ejercicio, Jorge, de entrevistarlos a ellos y preguntamos concretamente cómo es la necesidad de informar, pues qué le vamos a hacer a la gente. Lagunas, pues no le entendemos nosotros, menos lo va a entender la gente, entonces no hay periodismo, no puede haberlo. ¿Cómo se come esto? Es la pregunta. ¿Cómo se digiere? Híjole, unos rollotes, es que no sabes de verdad. Pues la verdad no le entiendo. Pues ¿Te refieres a cómo se digiere el proceso en sí de la elección? De origen, cómo se configuró. Y los autores de la configuración, igual que entre paréntesis, el caso de los libros de texto, que son una mamarrachada proizquierdista, ese será tema de otra entrevista. Para unas cervezas. Hijo, sí. Dices, pero ¿quién se le ocurrió hacer esto? Si todavía la sociedad, tú puedes como líder empresarial salir de las oficinas de Coparmex, como lo hacemos nosotros siempre con nuestro ejercicio cotidiano. Usted conoce quién es su diputado de su distrito, quién es y qué hace, ¿lo conoce? Te va a decir que no. Es más, hay gente que con popularidad de un gobernador y un alcalde, el 100% no se da. ¿Quién es el alcalde de Chihuahua? Pues, ¿quién es? Patricio. No, pues que pues Bonilla, ¿no? Que ahorita anda con el Papa a ver si nos da la bendición, si nos da... Pues nos vendría bien. Hay que mandarle huevecito a ver si nos trae algo bueno o no, oye. No sabía nadie. La operación de la reforma judicial antes de llegar al proceso electoral, las planillas, los 3 órdenes, jueces, magistrados y ministros. ¿Qué es un ministro? Oiga, no es igual que un magistrado, porque un magistrado es mayor que un ministro. No, espéreme, el ministro es de la Suprema Corte y son tantos espacios y son 5 para las mujeres y 4 para los hombres, que cada vez estamos más diezmados en este empoderamiento de la mujer, ¿verdad? Entonces, no se le entendió. Pues bueno, ese era como el problema más de fondo que nos tenía como preocupados, porque a final de cuentas se terminó definiendo hacer, o sea, esta fue la solución, hacer una elección. Y si te pones a ver cómo fue la elección, es el proceso de elección más complejo que ha tenido el país en su historia. Y muy caro. O sea, nunca habíamos tenido que elegir en una sentada a 100 candidatos. Eso nunca había pasado. Entonces, la complejidad al tope, con candidatos que por su naturaleza no eran conocidos por la ciudadanía. Ni bien su familia lo conocía. Entonces, no eran conocidos y les dijiste, bueno, pero para que se den a conocer, les vamos a dar $1,000,000 para que hagan su campaña. Pues no. 200,000 y para los jueces. Entonces, 430,000 para los jueces. O sea, no se podía. Entonces, la ciudadanía tenía que votar por gente que no tuvo formas de hacer su campaña. Entonces, pues, a ver, complejidad al máximo. La ciudadanía no conocía a ninguno de los candidatos. Entonces, y luego dicen, ¿por qué la gente llevaba acordeones? Pues porque si no llevabas acordeón no podías votar. En una elección dictada. ¿Cómo ibas a votar sin acordeones? ¿Te gusta la frase? En una elección dictada. Pues me gusta la frase más bien de una elección en la que la gente por sí sola no podía votar porque no tenía los elementos para definir por dónde irse. Entonces necesitaba apoyo de alguien, de algún grupo. Entonces, pues es cuando entran muchos grupos de interés que dicen, oye, pues yo sí conozco y yo hice el análisis que tú no vas a poder hacer. Entonces, pues ahí te va, estas son mis listas. Entonces, cuando dicen, oye, los partidos se metieron, pues sí, yo me imagino que sí se metieron, se me haría muy lógico. Pues son los expertos en procesos de elección. Totalmente. Son los que tienen la maquinaria que se puede mover. Entonces, pues yo como candidato buscaría una plataforma que me ayudara a exponenciar mi imagen. Entonces, como candidato, creo que lo buscaría. Como ciudadano, buscaría personas que están más adentradas en este proceso para que me ayudaran a ver cómo votar. Entonces,
todo esto pasó y luego nos preguntamos por qué hubo tanto involucramiento de partidos de gobierno. Pues porque el proceso desde su origen estaba mal hecho. Era una elección dictada, me encanta la frase esa de un analista. Coparmex hizo su acordeonzote. Coparmex participó Vean como los papeles observador. ahí con el logo de Coparmex. No hicimos acordeón. De hecho, como institución, se decidió que no íbamos a ni siquiera promover el voto. No promovimos el voto. Yo en lo personal sí voté. ¿Por quién votaste, Jorge? Por el chicharrón. No, ¿qué pues, Jorge? Hijo, pues la verdad, yo sí tuve que hacer aquí con un equipo, estuvimos, oye, a ver, vamos a hacer análisis y con todo y que éramos varios tratando de... Era bien difícil porque no los conoces. Oye, eran amigos, ¿verdad? Hasta de la secundaria te hablaban. Oye, ¿te acuerdas de él? Era mi amigo. Pues, más vale conocido. Entonces era muy difícil y nosotros estamos en esto. Imagínate la gente que no ha estado nunca involucrada en esto, pues era casi imposible. Oye, ¿viste el ambiente de las casillas? ¿Qué relajo se hacía? No, pues yo estuve observador. Hora y media ahí. Yo estuve observador y me llamó la atención que había personas que sí iban realmente sin acordeón. Bueno, hubo personas que entraron y se tardaron hora y media, 2 horas, porque se ponían a buscar, oye, sí, yo traigo a Juan Pérez. Sí. Pues Juan Pérez, búscalo entre 1000 nombres. No, pues está. Entonces, fue bien complejo. La verdad, ojalá y no se repite este proceso. Ustedes escribieron consignas y leyendas de los millones de votos nulos en las boletas. Mentadas de madre y todo eso, ¿no? No las leímos. Que ahorita la figura de la mentada de madre es, fíjate qué idiosincrático es. Hicimos una entrevista sobre la frase denostativa más popular de la idiosincrasia de nosotros los mexicanos, la mentada de madre. Esa fue la que ganó. Fíjate, Esa fue la que ganó. Una mentada de madre ganó. Hicimos el ejercicio entrevistando al líder de la bancada del PAN, mentándole la madre a Fernández Noroña. En mi vida como reportero me hubiera ocurrido siquiera hacer una entrevista sobre una mentada de madre. Hazme favor. Pues bueno. Porque dicen que los que más mentaron madres sí fueron los de Coparmex, ¿verdad? ¿Se te hace? Pues dijeron. No, la verdad estuvimos muy tranquilos, estábamos demasiado ocupados también, como observadores. No, le metimos mucho tiempo a estar, de hecho todavía ahorita están yendo gente a observar porque todavía sigue el proceso. Empezaron, el de los jueces empezó ayer. Imagínate el de los jueces, hijos. Increíble el mamotreto de lo que es esto. Bueno, ya estamos platicando, Jorge, lo que es una crítica de operación y experiencia vivida por ti como observador, como ciudadano común y corriente que fuimos a votar. ¿Por quién? Pues por quien pudimos hacerlo, ¿no? Dejémoslo así. Sí. Eso ya es una página pasada. ¿Qué significa? ¿Cuál es el riesgo concreto? ¿Qué advierte Coparmex de lo que viene en adelante con un poder que dejó ser tal, un contrapeso y un vigilante y garante de las leyes sobre los otros dos poderes, principalmente el Ejecutivo? ¿Qué advierten ustedes concretamente de hoy en adelante? Pues mira, de entrada sí creemos que todavía tenemos que estar muy activos en mínimo poner límites y indicadores medibles para los que ya llegaron, para poderlos observar y definir si están haciendo bien su trabajo, porque el que hayan ganado una elección popular no quiere decir que sean buenos para lo que van a hacer. No tienen experiencia los de la Corte. Necesitamos definir mecanismos que nos permitan en 5 meses que ya entraron, oye, este cuate no tiene ni idea, no está haciendo su trabajo, entonces poder decir, esta persona no ha hecho ningún juicio o esta persona ha dejado su jale para que lo haga alguien más. O sea, tenemos que darle acompañamiento a este proceso para que por lo menos aseguremos que los que estén sí sea gente que sabe hacer el trabajo para lo que se les eligió. La 4T nos quiere vender a los mexicanos el Benito Juárez 2.0 que hablábamos a la víspera de la entrevista, ¿sí? Un tipo que no tiene cédula, que es un acosador sexual, que traicionó a los pueblos originarios con el tema del Tren Maya y estas obras fastuosas de López Obrador y de la 4T, que los más afectados en todo sentido, violaciones, violencia, asesinatos, fueron los pueblos originarios del sureste del país, tan mencionado y tan citado por la 4T, y este fue como líder aparente de esos grupos
y en factores de decisión de las asambleas, como todos sabemos, como hemos leído su antecedente, uno de los operadores para someter a esos pueblos a la línea destructiva del gobierno federal con López Obrador a la cabeza. No tiene cédula, no tiene trayectoria, no tiene experiencia, va a ser el presidente de la Corte. Eso, ¿cómo lo están viendo ustedes? Me llama la atención que digas y definas un periodo de 5 meses para tener una evaluación de las enormes discusiones que van a tener ahí sobre qué criterios, sobre qué capacidades, sobre qué justicia, que es lo más importante, para poder sentenciar y juzgar cosas que van a ser definitivas para el país. 5 meses será suficiente para una corte que estamos viendo que no tiene experiencia, que la va a dominar una plagiaria como Yamine Esquivel, una chola de Tepito, marrullera como Lenia Batres, de la pandilla de los puros de la 4T en la Ciudad de México. O sea, ¿qué viene para el país con estas circunstancias? 5 meses serán suficientes. No, Para en 5 meses volver a preguntarte, hacer la entrevista, ¿qué pasó, Jorge? Ya pasaron 5 meses. No, dije 5 meses por decir un plazo, pero más bien para mí sería estarlos monitoreando constantemente, pero para eso necesitamos poner mecanismos que apenas están trabajando. Entonces, yo sí creo que vamos a tener mucho trabajo para armar esos mecanismos lo más pronto posible para poderlos medir desde el primer día. ¿Quién está armando los mecanismos? Aquí en Chihuahua, de nuevo, liderado por Ficosec, se armó ese proyecto y varios se anotaron y de hecho nosotros estamos bien puestos con Ficosec para entrarle y empezar a hacer esos mecanismos que de hecho se entiende que los mismos que están llegando al poder, o sea, que van a ocupar esos puestos, van a entrar en estas mesas de, oye, esto es lo que queremos revisar, ¿tú cómo ves? Para que ellos también tengan opinión, porque creemos que es importante que ellos sepan qué se les va a medir y que nos den como el visto bueno. No creo que les convenga decir, no, esto no quiero que me midan porque pues quién sabe qué vaya a salir. Esperemos y no nos rebajemos a ese tipo de discusión. Yo creo que sí va a ser una discusión en la que vamos a encontrar mecanismos muy como objetivos para poder ver cómo va cada uno. Y lo platicaremos. Sí, no, ese sí. Dios mediante su momento. Vámonos con otros temas muy ágiles a lo que llevamos ahorita en esta conversación y gracias a usted por seguirla aquí desde las oficinas, en la sala de juntas de la presidencia de Coparmex con Jorge Treviño, 5 meses al frente de este gremio empresarial tan importante. Ahí está la discusión de la reforma laboral, 40 horas. Paradójicamente estamos hablando de trabajar para no trabajar, bajarle el ritmo al trabajo y está ya como contraparte, y ahorita tú mencionabas a un líder empresarial importante, Polo Mares, cuando lo entrevistamos habló del tema de las horas y dejó ir una bomba muy interesante. Si vienen las 40 horas, ¿por qué no hablamos de pago por hora? Sí, leí el... ¿Cuál es la posición tuya de Coparmex en este tema específico? Porque ahí viene, ¿eh? Sí, ahí viene la reforma laboral con 40 horas. Ahí viene. Mira, es un tema bien complejo que se tiene que analizar de una forma muy integral porque tiene muchas aristas. Primero, es importante definir cuál es el objetivo que se busca con esta disminución de la jornada laboral. Justicia para el trabajador, pues según la 4T. Yo me iría más como a la base que se entiende que es bienestar para el trabajador. Vamos a pensar que esa sea... es el vocablo de la 4T, ¿verdad? Vamos a pensar que esa es la base. Entonces, si esa es la base, vamos partiendo desde ahí. Oye, para que el trabajador esté mejor, ¿qué se necesita? Entonces, yo creo que el decir necesita menos horas de trabajo, pues es una forma muy simplista de decir que eso necesita. Yo creo que hay muchas cosas que necesita. Necesita tener un trabajo que se le pague bien. La Coparmex por muchos años ha estado con un proyecto de salario digno en el que decimos no es suficiente pagar para que cubra sus necesidades básicas, hay que irnos más arriba y que en realidad le podamos dar un pago que cubra una necesidad de una vida más digna, ¿verdad? Pero luego entra un problema. Oye,
disminuir las horas, pues ¿quién va a también trabajar? termina siendo a lo mejor directamente proporcional el aumento de que les va a costar a las empresas. Y malamente muchas veces piensa la gente en las grandes empresas, pero nosotros nos preocupa más las MIPYMES. Pues es la base de la pirámide Es la base de de la la economía pirámide empresarial del y las país. MIPYMES normalmente tienen al personal justo y necesario para que salga el trabajo y les quede una pizcachita para su día a día. Entonces, en el momento que tú le dices, oye, ya tu gente no va a trabajar 48 horas, va a trabajar 40, van a tener que entrarle a horas extras o a un turno más, y lo más seguro es que su esquema ni siquiera lo permita, porque pues entonces ya va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, ¿cómo le hacemos para que no terminen desistiendo esas MIPYMES y luego se terminen yendo a la informalidad? Porque van a decir, está más fácil estar en la informalidad que estarle pagando 40 horas y Aparte un horas gobierno que no extras. funciona, ¿verdad? Entonces, Porque no hay gobernanza. esa es una discusión bien importante que tiene que entrar. Y lo otra, la OCDE acaba de marcar que México está entre los últimos lugares de productividad. Y nuestra respuesta a eso es, vamos a bajar las horas de trabajo. Pues se me hace que debemos de buscar mucho más a fondo, porque a lo mejor, oye, vamos bajándole una hora, pero vamos a poner algo que nos ayude a ser más productivos. Vamos a meter esta regla o no sé, o sea, debemos de meterle mucho más ingenio a este proceso. Y luego entra un poquito el balance. A ver, si esto va a ser se oye mal en contra, pero obviamente el bajar la jornada laboral va a tener una repercusión económica para las empresas. Entonces, ¿cómo lo podemos balancear? Bueno, una propuesta que hemos hecho desde hace rato es, ¿por qué no mejoramos la deducibilidad? No sé si recuerdas que hace varios años había una 100% deducibilidad a todas las prestaciones que daban las empresas, como por ejemplo fondo de ahorro, vales de despensa, todo eso. Sí. Era una mejora para el trabajador y por ende se consideraba como un gasto 100% deducible. Y ahora ya no. Creo que fue con Peña Nieto que entró esta regla en la que no, ya tenía un tope del 51%. Entonces, pues en el momento que ya un gasto que haces a favor del trabajador ya no es deducible, pues va en contra de la empresa. Entonces ya la empresa que hace ya no da esas prestaciones, claro, o las da mucho en menor grado que antes. Oye, pues a lo mejor vamos a subir la deducibilidad de nuevo al 100 y a cambio de eso, ¿cómo no? Entonces ahora sí, bájale a 46 horas en vez de 48 y lo vas ahí nivelando. Lo vas haciendo gradual para hacer un ejercicio de evaluación de si está funcionando o no, ¿verdad? Exactamente. Porque la 4T quiere hacer un país de analfabetas, la educación está caída, está atacada, está deplorable. Ahorita digamos, hablamos del tema ideológico procomunista de los libros de texto terribles, ¿no? Pero nomás ellos lo ven como un éxito, como un lenguaje y situación acorde a los tiempos. ¿Qué será acorde a los tiempos? Pues quién sabe, son palabras huecas y lugares comunes que siempre saca el gobierno. Un gobierno muy robusto, muy corrupto, muy inservible, muy inútil, donde hay una asimetría tremenda entre la institucionalidad y la gobernabilidad para darnos un nivel de vida al que tenemos derecho los ciudadanos. Por eso votamos cosas como la reforma judicial que ni le entendimos. Por eso votamos para elegir a nuestros gobernantes. Y ellos se agarran todo, el sartén por el mango, y nos dan este tipo de realidades, que es donde me espanta a mí que la sociedad no despierte. No sé si es el tema de Coparmex, es una reflexión, pregunta que te hago, porque en el tema laboral, si se viene el pago por horas, ¿qué revolución podría haber, no? ¿Tú sí estás a favor del pago por hora? Pues mira, no lo traía en el radar hasta que lo vi en la nota y hablé después con Polo. No me siento todavía con suficiente información para poderte decir ese es el camino, pero tipo gringo. En Estados Unidos lo hacen y les ha funcionado muy bien, entonces creo que sí se puede, ¿verdad? Pero hay que dedicarle un poquito más de estudio. La verdad, yo todavía no le he entrado a eso. Porque la cultura laboral hoy en día está terrible. Tú lo has de experimentar en carne propia. ¿Qué es uno de los más graves problemas que tiene hoy por hoy el empresario de todos los niveles? El recurso humano. No quiere trabajar, es flojo, es perezoso, es hasta mezquino, es ladrón. En muchos de los, lamentablemente. Estoy hablando de todos los casos, hay que hacer una diferencia en ellos. Pero está siendo una constante cada vez más grave, el recurso humano. No hay gente, no hay gente. Tú que hablas con tus padres y, oye, ¿tienes gente? No hay gente. ¿Por qué no hay gente? Porque no quieren trabajar.
¿A poco no son los comentarios? Entonces, el problema laboral es tan complejo que no únicamente siento, te lo reflexiono, pregunto, es el hecho de bajar de una manera un panorama muy simple. Oye, pues de 48 horas, pues no friegues, pues estás explotando a los pobres trabajadores y es el andamiaje con la gente y el pueblo de un gobierno como el de la 4T. Los empresarios no, porque es discriminatorio e inequitativo el discurso y la acción de este gobierno, eso es una realidad, ¿no? Pero ante este panorama, ¿a dónde vamos a llegar con un esquema? Y terminamos con este tema para saltar otros dos y ya terminar agradeciéndote tu tiempo, desde luego para Omnia. ¿A dónde vamos a llegar con esto de la reforma laboral? Porque es otra cosa que a veces no tiene ni pie ni cabeza. No es únicamente bajar las horas, sino dónde está la producción para generar riqueza y que la riqueza sea bien repartida en un gobierno que la dilapida en la parte clientelar con una deuda de 7 billones de pesos que sale en nuestros bolsillos para que en una mañanera nos insulten a los que queremos trabajar, nos llenen de adjetivos. Es decir, ¿qué pasa con esto, no? Está Mira, interesante el tema, ¿no? muy interesante. Mira, voy a engancharme con dos temas que tocaste y que creo que se pueden ahí platicar juntos. Uno es la educación y uno es lo laboral. Creo que dos principios básicos que debemos de tener como mexicanos para salir adelante es la cultura del esfuerzo y la meritocracia. O sea, que en realidad el que más se esfuerza le vaya mejor y el que realmente hizo su chamba y está teniendo méritos propios pueda mejorar. Entonces, esos son dos principios que yo ahorita veo muy dinamitados con lo que está pasando. Por ejemplo, en la educación, pues ya se eliminaron básicamente todas las evaluaciones. Entonces, pues ya, ¿cómo vamos contra otros estados? ¿Quién sabe? ¿Cómo vamos contra otros países? ¿Quién sabe? Que si la prueba de PISA la quitaron, no, que ahora sí la vamos a poner, pero con unos asegúnes, que nomás vamos a considerar esto. Entonces, pues no se vale escoger cómo quieres que te midan, pues te tienes que medir en base a alineamientos internacionales. Entonces, ahí ese es una cosa que es un foco rojo. O sea, si ya desde la educación no estás acostumbrando a los maestros que son los guías de tus hijos a que tienen que siempre ir mejorando y que se les va a estar evaluando para ver cómo ellos van desarrollándose, pues ya es un tema delicado. Y luego pues los niños van a seguir educándose y no vamos a saber si están mejorando en matemáticas o No, no. ya las quitaron. Pues no, creo que ya las volvieron a poner, pero o sea, si no te mides no vas a poder mejorar. Y lo mismo está pasando en lo laboral. O sea, en lo laboral hay muchos apoyos sociales que la verdad el principio del apoyo social es correcto siempre y cuando se use como se debe usar, que es un apoyo temporal, porque no encontrabas trabajo. Ah, bueno, te vamos a dar un apoyo mientras lo encuentras. Tipo seguro de desempleo gringo, Tipo ¿no? como el seguro de desempleo gringo. Pero si se lo das y se lo das ya de aquí para siempre, pues entonces ya, ¿cuál motivación va a tener ese chavo de entrar a trabajar si de todos modos ya está recibiendo Premian dinero? la holgazanería. O la informalidad, porque a lo mejor el chavo sí se va a poner a trabajar, pero pues se va a poner a trabajar de una forma informal, entonces va a ganar el apoyo más lo que le paguen en efectivo. O se vuelve delincuente. Entonces hay Que la muchas frontera es cosas muy que tenue, pueden llegar ¿no? a pasar. Entonces sí, vuelvo a repetir, creo que es bien importante seguir haciendo hincapié en que la cultura del esfuerzo y la meritocracia son esenciales para que México crezca y cada vez mejoremos más. Jorge, estamos en un ejercicio que todos debemos de hacer y en lugar de ser hombres e individuos ensimismados, hicimos un ensayo sociológico un poquito de la materia en su momento. Todos andamos con el celular, con los audífonos, con las tabletas, estamos mirando como el tapujo hacia abajo y sin ninguna atención a lo demás. En este sentido, de lo que estamos viendo con este tipo de fenómenos, ¿a dónde vamos a llegar cuando la ciudad observada está llena ya de locales en renta, de locales en venta, pero paradójicamente también están pidiendo recurso humano porque no hay gente? Volvemos al punto que se esté quedando en las empresas
por la complejidad cultural que estamos viviendo. No quieren trabajar, quieren el pago, se enojan, se van, 1000 factores. El hecho es, en síntesis, que no quieren trabajar, o no se quiere trabajar, o no se está a gusto, lo que tú quieras. O el pago, o el no pago. Estamos entrando ahí a una recesión económica visible. Yo creo que estamos por lo menos entrando a un estancamiento, porque se está hablando de un crecimiento de puntos, o sea, de 0.3 a menos 0.3. Entonces, definitivamente, pues ese ¿Menos rango 0.3 ya? Ya hay algunos que están hablando de ya para abajo. A eso no lo había oído. Sí. Entonces, pues ya ese es un número preocupante por sí solo. O sea, el estar en 0.3 o menos 0.3 es mal negocio. Ahora, no todo, digo, no me la quiero sacar diciendo que tiene que ver con lo internacional, pero ahorita sí estamos muy en un mundo globalizado donde los aranceles que nos están poniendo afectan. Entonces, hay varios temas externos que nos están afectando, y si a eso le agregas que pues, esta reforma al Poder Judicial puso a los inversionistas, digo, obviamente a los mexicanos, pero a los inversionistas puso en estado de alerta porque dicen, oye, el Estado de Derecho no lo veo muy sólido. El Estado de Derecho en México se acabó. No lo veo muy sólido, entonces pues son focos amarillos que empiezan a ver los inversionistas que ya no le quieren meter lana. Entonces, pues sí, por eso ya empiezas a ver cada vez niveles de desempleo un poquito mayores, de repente ya empiezas a ver que inversiones que se han prometido se están poniendo en pausa hasta que veamos qué va a pasar, como que estamos en un momento de incertidumbre, pero decir que depende, a mí no me gusta decir que depende de lo que está pasando en lo internacional, porque entonces es una forma de decir, de justificar. Está allá y yo no está en mi control. Yo sí creo que tenemos mucho control sobre las cosas. Es la ley de la compensación de la vida. Mientras no te pase a mí, mientras no me pase a mí, pues que role. Que role. Oye, allá afuera, mira, acaban de matar un... Pero no a mí. Ah, pues que role, ¿verdad? Y por es eso, la normalidad de las por cosas. Por eso yo sí siento que le tenemos que entrar de fondo, y por eso vas a decir, ya te enganchaste, pero por eso sigo pensando que tenemos que seguir en diálogos que parecen que no dan, pero que con poquito que den va a salir algo. Es que no parece, Jorge, no dan. No, vas a ver que sí dan, nomás aprieten. A ver, una huelga de impuestos. De poquito en poquito. Una huelga de pago de impuestos a un gobierno que los dilapida y se los roba. No. Pues mira, a mí en lo personal ahorita no me gustaría agarrar ese tipo de perfiles porque creo que va en contra de lo que estamos tratando de promover como gremio empresarial. Pero tenemos que encontrar formas como muy creativas para lograr que nos escuchen y que se hagan las cosas. Muy bien. Bueno, son comentarios, son preguntas. No, claro. Muy inocentes. Sí, tema. Se ve. Muy inocentes, muy simples, pero bueno, se hacen. Finalmente, el impacto de Estados Unidos con el enorme ruido estridente que tiene Donald Trump contra el gobierno de México, que implica también el tema de la... por cierto, hablas perdón, Jorge, hablas de recesión, de estancamiento. Estaríamos en una estanflación con el índice de inflación que tenemos de casi 5%. ¿Una estanflación ya? Es un riesgo y eso sería muy mala noticia, porque entonces estás hablando de un decrecimiento económico y al mismo tiempo una inflación. Entonces, pues es como lo peor de los dos lados, ¿verdad? Entonces, ese es un riesgo. ¿Está tocando la puerta o ya entró? No, yo creo que está tocando la puerta. Pero pues, tenemos que hacer acciones para no caer ahí. Muy bien. El impacto que te preguntaba de las acciones de Estados Unidos, que viene muy fuerte, graba remesas, lo de aluminio, que es tu giro empresarial, el acero, el aluminio, todo eso. ¿Cómo se está sintiendo y qué advierte Coparmex en sus proyecciones y análisis de los impactos concretamente que puede tener esta relación? La peor en sus condiciones de muchísimo tiempo entre los dos países. La peor. Porque nomás nos sacamos la lengua y gente como Fernández Noroña, que es un tipo muy, muy aseado, muy correcto, ya ves las broncas que ha provocado, ¿no? Mira, de nuevo, estamos en tiempos de mucha complejidad porque la relación con Estados Unidos está muy compleja. De un día a otro cambia totalmente el panorama. De repente ponen aranceles para México, luego nos lo quitan y se los ponen al resto del mundo. Entonces,
Ha llegado a pasar que en una semana de haber estado en una situación totalmente adversa para nuestro país, a los 4 días ya éramos el país más beneficiado en base a los aranceles. Entonces es algo muy cambiante, muy dinámico, que no me atrevo a decir ahorita, creo que para acá vamos, porque todos los días está cambiando. Pero fíjate que en eso sí veo que ha habido bastante disposición del gobierno federal para estar en diálogo con Estados Unidos. Vuelvo al diálogo. La entrevista del diálogo. Del diálogo. Pero sí se han logrado cosas, ¿eh? O sea, pues, cuando pusieron los aranceles, al ratito nos los quitaron. Y luego, este arancel del acero no es contra México, es contra el mundo. O más bien, principalmente con la China, ¿no? A favor de las siderúrgicas estadounidenses. No, esa sí ni siquiera es con China. Esa es un arancel general para todo el mundo. El único que se salvó fue Inglaterra. Y en realidad es para fortalecer las siderúrgicas americanas. Si te fijas, nomás pasó eso y las siderúrgicas americanas subieron en la bolsa, subieron a 6, 7 puntos. Pero no puede ser algo de largo plazo, porque obviamente eso les va a generar inflación a los consumidores americanos. Y los consumidores americanos van a presionar al presidente, oye, no podemos seguir en esta guerra que nos está afectando a nuestros bolsillos. Entonces son cosas que seguramente van a estar cambiando. Y como tú dices, es muy complicado tener una cierta certeza de por dónde va caminando para poder tener una acción en consecuencia, ¿no? Un plan A, un plan B o el plan que sea, ¿no? Jorge, 5 meses al frente de Coparmex, ¿cuál es tu plan concreto en tu periodo? ¿Qué quieres hacer además de estos diálogos que están haciendo con Coparmex local y nacional? ¿Qué buscas tú como objetivo para la Coparmex Chihuahua? Mira, un objetivo muy importante y creo que sí se está logrando era lograr coordinarnos bien con los demás organismos empresariales. Menos Canaco. Pues no, he tenido también mucha comunicación con Canaco. No ha entrado al CCE, pero hay comunicación con Canaco. Entonces, obviamente si entra al CCE, pues va a estar mucho mejor, porque entonces ya vamos a estar todos en un mismo grupo, trabajando con un mismo objetivo. Pero sí creo que ese es un punto bien importante, que si lo logramos amarrar bien, sí va a generar buenas cosas para Chihuahua. Ese es un punto. Y luego otro, dentro de la Coparmex tenemos pues muchos asociados que... Ha crecido Coparmex Chihuahua. Fíjate que más o menos andamos ahorita en 370 asociados. Cuando yo lo agarré andábamos en 355, entonces pues bueno, ha crecido poquito, pero no nos estamos enfocando tanto en crecer, sino en realidad fortalecer lo que ya tenemos. En lo cualitativo más. En lo cualitativo, o sea, queremos que realmente quienes estén recibiendo lo que esperaban y que en realidad sepan qué es lo que nosotros podemos ofrecer, porque ves que entran los asociados pensando que Coparmex es como una cámara que les va a ofrecer servicios, y es un sindicato patronal que les ofrece, de entrada lo más importante es representatividad, voz ante las dependencias gubernamentales. Esa es como la principal. Pero de ahí, ¿cómo le hacemos para ayudarte para que seas una empresa más eficiente? Y una vez que eres más eficiente, ¿cómo le hacemos para que seas más responsable socialmente? Porque tu objetivo no puede ser nada más el dinero. Necesitamos que también te claves en cómo generar mejor elementos sociales dentro de nuestro país. Entonces, es varias tareas que tenemos como para ser empresarios más responsables y así mejorar. ¿Qué te encontraste en el escritorio que dejó Chava Carrijo? ¿Qué dejó en el escritorio? Pues no me dejaron escritorio, fíjate. Aquí Ni no escritorio te dejaron. No. Eso estaba simpático. No hay oficina para el presidente. Entonces vienes y está bien porque te obliga a estar como en pláticas constantes. Pues me cambio con el director, con la gerente y luego voy con Héctor y cuáles chismes hay ahorita interesantes. Entonces está muy dinámico porque pues estás nada más tocando base con cada uno para ver qué sigue. Muy bien. Jorge, pues hay muchas cosas que platicar, te agradecemos este espacio. Empezar una relación contigo, ahora como la hemos tenido siempre con Coparmex desde muchísimo tiempo, muchos personajes que han pasado por aquí, ideas van, ideas vienen, estilos van. ¿Cuál es tu estilo? ¿Qué quieres tú proyectar como presidente de Coparmex? ¿Por dónde va tu filosofía y que te caractericen como tal, como presidente de este órgano empresarial? ¿Por dónde va? Mira, de entrada creo que soy
soy ingeniero, entonces soy muy estructurado y me gusta que todas las acciones se hagan con objetivos muy claros y Planeación con estratégica, todo planeación eso. estratégica, que se sigan procesos ya definidos desde el principio. Entonces, eso lo hemos estado haciendo desde adentro y para afuera, pues todas las reuniones y todas las mesas de diálogo que tenemos se hacen con objetivos. Que se cumplan o no es una cosa, pero mínimo están los objetivos desde el principio. Entonces vas caminando en base a una guía que traes trazada. Entonces creo que acción es estructurada y planeada. Es como el lema, si queremos Oye, ver uno. si te oyen los perversos de los puros de la 4, te van a decir, tenemos a la Coparmex dialogando, no hay problema, sigamos destruyendo el país. No. No, yo creo Eso que dicen, sí. eso dicen. No, sí hemos tenido varias pláticas Dicen. No, yo sí creo que esto es algo bien importante. Yo no me veo como, hijo, soy el enemigo del gobierno federal o soy no, más bien que nos vean como aliados en lo que podamos incidir y estemos en el mismo canal, ¿verdad? Creo que hasta con gobierno federal tenemos varias cosas en las que estamos peleando por lo mismo. ¿Y Nada el más Estado? hay que encontrarnos. ¿También? ¿Con Maru? ¿También? ¿Sí? Sí, tenemos buena relación. Tenemos, pues, con Ulises Fernández me junto casi que todas las semanas, con Diodoro Siller también, entonces no, hay buena relación. A dialogar. A dialogar. Porque, ¿quién es Ulises Fernández? ¿Quién es Ulises Fernández? No, lo pregunto, no sé quién es. No, pues Ulises Fernández es el encargado del desarrollo económico de nuestro estado. Fíjate qué conocido es. Hasta ahorita voy sabiendo el nombre, pero bueno, siempre se aprende algo, ¿no? Jorge, pues qué gusto platicar contigo en la conversación fluida, que ojalá que a la gente que nos ve saque buenos temas, criterios, porque todos vamos en un solo barco, que es Chihuahua, que es México, con muchas asegúnes hoy en día con los fenómenos que antes de la entrevista estamos platicando nosotros y este grupo que está aquí acompañándonos en esta conversación. Hacemos el compromiso para la elaboración de algo inmediato y muy importante que tenemos todos en la mente, en la reforma del Poder Judicial y todo lo que viene en este inter, en grandes paréntesis en los que estamos todos inmersos y queremos nosotros siempre seguirle preguntando a Coparmex, ahora tú como presidente, su criterio, su acción y su diálogo. ¿Está bien? Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, Jorge. No, hombre, gracias a ti, Toño. Pendientes en la siguiente. Claro. Sí, pues sigo. Y si quieres la siguiente, ahora vamos contigo. Órale, no, claro. Para variarle. No, y así va a ser. Va. Para armar un equipo, una mesa con todos los compañeros de Omne. Ok, ¿verdad? Y dialogar. Y dialogamos. Claro que sí. Va. Bien, Jorge Treviño Portilla, presidente de Coparmex, 5 meses al frente del cargo. Empezamos y hemos seguido siempre la cobertura con el ingeniero Jauregui, gracias a Héctor, amigo nuestro, el licenciado Edgar Payán en la producción y cámaras de esta entrevista. Sígala usted, sáquele el mejor provecho y nos vemos en la siguiente.